Analizarlo con el sociólogo Rubén Tamboleo. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. ¿Qué credibilidad le das a esta última encuesta del CIS? Bueno, yo al contrario que la inmensa mayoría de los titulares, quiero poner el acento o el énfasis en que efectivamente todas esas preguntas que estabais ahora mismo relatando son muy importantes para hacer una buena lectura de cómo está ahora mismo la sociedad española. Entonces, algunas yo sí las veo muy bien seleccionadas sobre precisamente los últimos acontecimientos políticos y que en este caso, por la elevada muestra, lo que hace y lo que posibilita es que le dé herramientas a los comités de estrategia que están preparando las elecciones, especialmente los socialistas, y que se ahorren mucho dinero. Entonces, no debemos de quedarnos solos en esa cocina que se hace de la intención de voto, sino en todos esos datos que nos aportan esa serie de preguntas, algunos de los cuales son muy interesantes. Y algunas de esas preguntas en los que se ve que si le preguntas directamente a la gente a quién prefieres de presidente del gobierno, gana Sánchez a Feijóo. Entonces, bueno, no es solo tan importante ver quién está el primero, porque además, como ya sí que sabe una amplia mayoría de españoles, esto lo que se elige es un parlamento y lo que hace falta es tener 176 diputados. Y al final, a lo mejor el que quede segundo puede formar gobierno. Entonces, hay que limitar la cuestión de que iban primero como si esto fuera una carrera de caballos, porque esto no es una carrera de caballos, esto es una cuestión social mucho más complicada, cómo se traduce al final la batalla política y la batalla social en la representación de escaños y quién puede ser el que tenga la mayoría en el próximo Parlamento. Rubén, una de las cosas que más ha perjudicado al Gobierno han sido las consecuencias que ha tenido la ley del solo sí es sí. Cada vez más socialistas se oponen a la norma de Irene Montero. Vamos a ver una información, enseguida vamos a analizar este asunto contigo. La ley del solo sí es sí continúa recibiendo críticas. Las últimas, de Manuela Carmena, que ha asegurado que la ley se está abordando con poca inteligencia y que aquí ha habido una actitud de soberbia infantil. Yo creo que en determinados delitos tiene que haber un espacio de castigo importante para que pueda producirse un cambio de conducta. Si el objetivo de la ley era endurecer las penas, tienes que rectificarlo porque te ha salido mal. Aunque las palabras de Carmena parecen sorprender a la ministra Ione Belarra. Nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo sí es sí. A mí es algo que me preocupa. Esta es una ley que por primera vez en España protege a todas las mujeres. Pleno respaldo. Y Pablo Echenique aprovecha para lanzar un dardo envenenado insinuando que se puso del lado de las constructoras y de la derecha al aprobar la operación Chamartín. Las palabras de Carmena, sin embargo, no sorprenden tanto al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, García Paje, que apoya a la exalcaldesa asegurando que soberbia. También la soberbia ideológica, la que cava trincheras ideológicas por cualquier tema, no termina siendo solución. Y es que quizá me conozcáis porque os suene como alcaldesa de Madrid. Además de eso, durante 30 años de mi vida he sido jueza y creo que sé un poco de esto del mundo de la justicia. Pero el Ministerio de Igualdad sigue sin asumir su responsabilidad. Continúa echando balones fuera y culpando a los jueces y a la propaganda machista. Es propaganda machista. Es cierto que hay, digamos, desajustes en la aplicación por parte de los jueces. Pero los datos son claros. Por el momento ya son 200 delincuentes sexuales los que se han beneficiado de la ley de Montero, aunque lo negaron, a pesar de las múltiples advertencias que se hicieron antes de que entrase en vigor. Todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Pero desde su ministerio tienen la solución. Pulseras para los excarcelados y violencia machista en los insultos a políticos, pero solo si son mujeres. Medidas con las que ya se han conocido casos en los que no han funcionado. Y así se apoyan los unos en los otros para seguir con su ley sin tener consecuencias políticas. Teléfono 016, atención psicológica inmediata, atención jurídica sólida, es una ley rigurosa. Dejen ya de decir, hoy van a rebajar las penas, pues si es necesario, se rebaja. Rubén, volvemos contigo. Es lo que estábamos comentando, ¿no? Hay división de opiniones dentro del Gobierno. Esta ley del solo sí es sí ha creado una enorme brecha. Algunos no la ven con buenos ojos, pero lo cierto es que hay muchos en el Gobierno que siguen apoyando la norma. Y no hay que olvidar una cosa, ya se han beneficiado 194 agresores sexuales. ¿Qué te parece la actitud que está tomando la mayor parte del Gobierno frente a esta norma o ante esta norma? Bueno, efectivamente es una cuestión de soberbia infantil.
y se le ha dicho a mucha gente, yo lo dije de los primeros, que había que muy urgentemente reformar esta ley y asumir el error. Pero una soberbia que no es solo infantil, sino de unos políticos que tenemos en España que son incapaces de reconocerle al pueblo cuando mete la pata. O sea, es que no es solo Ione Belarra, es que, por ejemplo, Edmundo Val ha seguido y le ha costado, sin lugar a dudas, ahora ha sido uno de los efectos en las primarias, u otros líderes políticos que consiguieron que fuera una mayoría del Parlamento muy amplia la que aprobara esta ley. Entonces, ¿qué saben de derecho? ¿Qué saben de técnica procesal? ¿O qué quieren de hacer caso cuando lo que les dice la realidad va de forma contraria a su visión profundamente sesgada por ideologías sectarias? Aquí es donde estamos viendo el sectarismo. Tanto que decir los otros extremos o la extrema por aquí, la extrema por allá, pues esto es extremismo, esto es radicalidad y esto es sectarismo. Aquí hay un error, salvo que nos quieran decir que es que está muy bien, como hemos oído un poquito ahí en una cadena concreta y de una persona muy concreta, decir que bueno, que también con esa frivolidad de que si hay que dejar violadores en la calle, pues que violadores en la calle, pues salvo que nos digan eso concretamente, deberían de reconocer el error y para eso está el Parlamento, un grupo parlamentario como proposición, el gobierno como proyecto de ley, debería haber modificado esto, reconociendo el error, reconocerlo con humildad y hacer que esta situación, por lo menos en el futuro, porque hay muchos reos que ya sabemos por los penalistas que se han acogido a su mejor derecho, pero que ya en el futuro que esto no pase y que se pueda corregir. Rubén, hemos visto como muchos miembros del Partido Socialista están dando la espalda a Irene Montero respecto a este tema, pero ¿peligra el gobierno de coalición o no es para tanto? ¿O estamos quizá ante una teatralización de todo este asunto? Estamos en una permanente teatralización en la que con Pedro Sánchez nada es espontáneo, como hemos visto hasta con sus amiguetes del barrio de Coslada, que pertenecen a la Federación Socialista de Coslada o aledañas, y en la que casi todo está muy pautado, ¿no? Dominan un amplísimo número de medios de comunicación y eso les ayuda a eso. Nos cabe preguntar, que yo lo sigo preguntando, la crisis de gobierno hasta dónde va a llegar. Es ahí donde se podría ver esa ruptura por la que me preguntas. La crisis de gobierno en la que Darias, como ya sabemos, se quiere ir inmediatamente a su candidatura en Canarias y no saber nada del gobierno, pero la señora que se presenta por Madrid no quiere salir del gobierno porque prefiere el gobierno que un acta de concejal en la oposición y no quiere estar sin ese resguardo. Y entonces nos cabe preguntarnos si esa crisis de gobierno va a ser solo esas dos personas que sabemos que se presentan en las elecciones municipales o si la crisis de gobierno va a ser mucho más profunda y podríamos encontrarnos ante una teatralización en la que yo no descarto. Ya la hizo, por ejemplo, Susana Díaz cuando rompió con los comunistas en Andalucía, pues una teatralización en la que Pedro Sánchez aprovechase todo esto para decir rompo con Podemos, dejo el gobierno en minoría y vamos ahí hasta las elecciones. Pues veremos qué pasa. Rubén Tamboleo, sociólogo, gracias por acompañarnos y por tu análisis. Un placer, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes.